Y avanzamos así al bloque número 2 en la naturaleza, porque qué mejor que disfrutar de un buen libro en la naturaleza relajado. Y el día de hoy he traído un libro sumamente corto y fácil de leer. Estoy hablando de El sentido común de Thomas Paine. ¿Y quién era Thomas Paine? Básicamente un liberal inglés del periodo de la Revolución de Independencia de Estados Unidos. O sea, es decir, el tipo es uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y bueno, no que era inglés y los estadounidenses se independizaron de Inglaterra. Sí, con Inglaterra y Estados Unidos pasa una cosa bastante curiosa que es distinto a lo que pasa al resto de Latinoamérica. Por ejemplo, acá los mestizos, es decir, la cruz entre españoles y indígenas, se independizaron de los españoles. En el caso de Perú es más radical el cambio porque la mayoría de la población es indígena, es decir, una mayoría indígena se independiza con ayuda de otros pueblos de los españoles. En el caso de Inglaterra no fue así, sino que los ingleses de Estados Unidos se independizaron de los ingleses de Inglaterra. ¿Y qué pasó con los nativos? Así que básicamente es un conflicto entre ingleses e ingleses liberales, porque básicamente los estadounidenses querían libertad de comercio, entre otras muchas libertades. Y algo que tienen en común los liberales es la disminución del Estado. Entonces, este libro en sí es una gran crítica al Estado, sin llegar a ser anarquista. Es más bien el autor un minarquista. ¿Y qué es un minarquista? Básicamente alguien que apela por la disminución del Estado a su máxima expresión. Alguien que apela que el Estado en sí es un monstruo que convierte en monstruos a las personas y en sí que a la vez debería reducirse solamente a lo que es defensa, es decir, es un mal necesario solamente para la defensa, pero todo lo demás él lo privatizaría, es decir, todo lo demás que dependa de los mercados. Y ahí entra de nuevo el famoso Adam Smith con la mano invisible que maneja la economía y otras cosas que tienen que ver con el liberalismo, con las cuales no me voy a meter porque ya son netamente económicas. Porque este libro no es un libro de economía, este es un libro de ideales, de pensamientos revolucionarios y de liberalismo, porque entre otras cosas este libro se dedica a pegarle al Estado una y otra vez. No solamente critica la existencia de los estados monárquicos, porque sí, el libro parte criticando a los estados monárquicos y es sumamente entendible porque, claro, es un recién estado que se está independizando de una monarquía y dice, por ejemplo, los reyes son una pésima idea, son una idea pagana creada por el diablo. Y ustedes dirán, ¿y qué asidero tiene eso? Bueno, en realidad eso sí es bíblico, aunque el autor no ocupe las citas apropiadas. Pero sí en la Biblia, por lo menos, los pueblos paganos en derredor de Israel tenían reyes y en Israel tenían jueces, hasta que finalmente los israelitas, cansados de que todos los pueblos tuvieran reyes y ellos no, piden a Moisés, ¡hey, queremos un rey! ¡Hey, queremos un rey! Y finalmente, después de Josué, comienza la época de los reyes en Israel. Por lo tanto, dice el autor, esta es una idea pagana, es una idea del diablo. La idea de un monarca es estúpida, entre otras cosas, y número uno, porque el monarca vive una vida completamente distinta al resto del pueblo. Es decir, se desliga de la realidad, pero a la vez gobierna a los que viven la realidad. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene alguien que no vive la realidad, gobierne la realidad de muchos y de la mayoría? Como número uno. Como número dos dice, sí, es cierto que puede haber un rey con las virtudes necesarias para gobernar, pero también es cierto que las virtudes no son heredables. Y un ejemplo de lo mismo es el largo listado de estúpidos reyes que ha tenido Inglaterra, reyes nefastos según el autor. Y sí, por ahí hay una que otra mala palabra utilizada por el autor para referirse a los reyes, lo cual lo hace un libro mucho más coloquial y entretenido de leer, pese a que es un libro en cierto sentido formal, es un clásico, estoy hablando de uno de los padres de Estados Unidos, es un liberal clásico, así que todo eso le da el trasfondo serio para decir, oye, qué interesante este libro, con historia, con trasfondo, pero al mismo tiempo el tipo se pone a despotrincar contra todo el mundo. Como dije, primeramente con la monarquía, pero luego con los estados más modernos, es decir, dice, en la modernidad hay repúblicas más democráticas o monarquías constitucionales. Sin embargo, estas han heredado muchos problemas de la monarquía. Y ahí es donde yo digo que este libro es plenamente vigente. Es decir, no se queda solamente con una crítica a los gobiernos monárquicos, sino que avanza en el tiempo y dice, miren, los gobiernos actuales han heredado estos problemas de desligarse de la realidad, de desligarse del mundo que vivimos para gobernar desde allí y enviar direcciones y órdenes. Y el Estado vuelve a ser nuevamente
una forma de golpear a la gente, tal vez no tan literalmente, pero sí mediante a una serie de problemas, los impuestos, lo cual claramente es una de las grandes críticas que tiene el liberalismo a la forma de Estado, ya que ellos odian los impuestos porque los consideran una carga que no debería someterse al ser humano, que el ser humano debería comprar libremente, y ahí es donde, llevándolo al presente, hablaríamos de la eliminación del IVA. Básicamente es el impuesto que en Chile pagamos todos, pero también hay una serie de otros impuestos y que estos autores aborrecen. Paralelo a eso está el tema de la cristiandad, porque sí, este autor es cristiano y también hay por ahí algunas palabras de cómo el cristianismo en cierta forma es una guía moral. Y sí, el autor cita a Dios sin llegar a ser un libro de teología, muy por el contrario, es un libro más bien de rebeldía, es un libro de levantamiento, y se entiende, ya que, como dije, es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, viviendo en una época completamente revolucionaria y antimonárquica y no voy a decir anti-Estado, como dije, el tipo es minarquista. Pero cuando uno dice reducir el Estado solo a defensa, que es básicamente lo que plantea el autor, uno piensa, bueno, ¿y qué pasa con las instituciones que entendemos como vitales? Dígase, desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio... Bueno, el liberalismo plantea de que todas esas cosas son privatizables, y esa idea abarca desde, no sé, en la antigüedad Adam Smith con su Riqueza de las Naciones, hasta más en la modernidad autores como Milton Friedman y sus hijos los Chicago Boys. Entonces es algo que se ha permanecido en la literatura, es algo que se ha permanecido en la práctica, esta idea de disminuir al Estado. Y sí, hay autores que van a ir completamente en contra de una ideología más zurda, por llamarlo de alguna forma, pero hay que leer ambas, hay que entender ambas para entender en qué falla cada una y en qué acierta cada una, porque sí, claramente Thomas Paine es un pedazo, bueno, el libro de Thomas Paine, El sentido común, es un pedazo de libro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, además de todas estas críticas que hace Thomas Paine, él mismo se dedica a señalar cómo el sentido común ha sido completamente vulnerado. Es decir, dice, lo normal, lo ético, lo que deberíamos entender como cotidiano, es una sociedad completamente distinta a la que tenemos. Por eso dice él que se ha profanado el sentido común, se ha profanado todo lo que debería ser considerado normal y básico para una sociedad. Sin embargo, ahí está el libro, cortísimo, breve, entretenido, como dije, en un lenguaje bastante coloquial, pese a que es un libro bastante antiguo, y si tienen tiempo, un inglés a leer es Thomas Paine en El sentido común.